Me parece correcto. Vamos a recibir al invitado de hoy. Estoy hablando quien hasta hace un par de semanas era el presidente de Antel. Hoy es precandidato por el Partido Colorado, el ingeniero Gabriel Gurméndez. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, un gusto. A las órdenes. Quiero opinar sobre este tema. El de la encuesta, ¿Uruguay le viene bien o mal tener a Milei como presidente del país vecino? Me parece, nosotros los uruguayos, cuando nos hablan de un asunto del que somos ajenos, decimos argentino. Siempre, soy argentino. Yo argentino. Entonces, acá yo quiero decir, yo soy uruguayo. Entonces, miro la realidad argentina y veo la decisión que han tomado los argentinos, que la tenemos que respetar, es el pueblo que habló, pero la miramos desde la óptica nuestra. Y creo realmente que yo hubiera contestado en la encuesta que peor no nos podía ir antes. Porque como bien se dijo acá, si alguien bloqueó las posibilidades del Uruguay de crecer hacia afuera, de exportar el trabajo de los uruguayos, fue precisamente el gobierno del kirchnerismo, que no solamente nos bloqueó los puentes en su momento, sino que todas estas alternativas en las que se nos va la vida como país, que es encontrar la flexibilidad que en algún momento el gobierno de Jorge Valle encontró, por ejemplo, en el acuerdo que permitió comerciar con México, un resquicio que se abrió allí en el Mercosur, nosotros lo queríamos con varios países y no lo hemos podido encontrar, ni con la China, ni con Singapur, ni con Inglaterra, ni con Turquía. Y la única manera que el Uruguay tiene de crecer, que quiere decir darle a los uruguayos laburo, oportunidades, posibilidades de desarrollo personal e individual, es como siempre en un país chico hacia afuera. Entonces, creo que las expresiones de Milei, desde la perspectiva de un uruguayo, por lo menos nos da un marco de que en esa visión más libre de la apertura comercial, el Uruguay va a poder buscar su camino. Y además creo que a la Argentina le sirve un Uruguay. A nosotros nos sirve una Argentina mejor y a los argentinos les sirve también un Uruguay mejor. Pero siempre desde la óptica de los intereses del Uruguay que juzgamos esto, como queremos también que Milei de alguna manera también habilite aspectos importantes que hacen a la navegación, por ejemplo, de la hidrovía, donde existen una cantidad de peajes, por ejemplo. De peajes, y a las posibilidades de dragado de algunas porciones que tienen que ver con la conexión del puerto de Montevideo, que son muy importantes para el desarrollo del Uruguay. Bien. Gurméndez, ya vamos a hacerle preguntas al candidato, pero bueno, acaba de cerrar una etapa al frente de Antel. Si pasa raya, ¿cuáles son los logros de su gestión? Y la otra, ¿con qué se quedó con ganas de hacer? Me encantó lo de cerró una etapa y pasé raya. Porque precisamente... Aparte es como esos jugadores que vuelven a un equipo porque ya había estado en Antel. Yo estuve 3 veces por en el eso. directorio de Antel. Había estado en el directorio en los 90, fui presidente en el 2002, así que la tercera es la vencida. Teníamos que ir para como más. Loco Abreu en Nacional, digamos. Teníamos que ir para más, de vuelta. Creo que realmente nos habíamos trazado los objetivos y los cumplimos. Dejamos un Antel mejor, un Antel en el que hemos crecido en todas las ramas de actividad. Tenemos más servicios celulares, tenemos más servicios de internet fija, tenemos hasta más teléfonos móviles. Todo esto en un marco de mucho mayor competencia, es decir, Antel mantiene el liderazgo en el mundo de las telecomunicaciones, pero ahora en un ambiente de más libertad de los ciudadanos para elegir. Eso determinó beneficios muy importantes, porque evidentemente cuando tú competís, tenés que ofrecerle a tus clientes un mejor producto para fidelizarlo, para ganarlo. Eso llevó a que Antel, por ejemplo, en materia de precio de las comunicaciones móviles, tuvo que bajar, y bajamos 4 veces el valor del gigabyte. De 79 pesos que valía el gigabyte cuando nos hicimos cargo, a 20 pesos el valor del gigabyte al final del último día de nuestro periodo. O sea, se bajó por 4 y la contrapartida es evidente. Los uruguayos clientes de Antel terminaron consumiendo 4 veces más tráfico de datos en sus teléfonos. Es decir, pasamos de 4 gigabytes de consumo mensual a 16. O sea, tenemos más clientes, pagan menos, consumen más. Y eso se pudo hacer porque fuimos por un camino de manejo austero y profesional de los gastos. Ustedes recuerdan el tema de los gastos de Antel, fue un tema muy discutido. Sí. Nosotros fuimos por un manejo profesional, gerencial, con la mira puesta en la obsesión en el cliente. Tuvimos los mejores resultados de la historia
en los balances de Antel. 246 millones de dólares el último año, 247 millones de dólares el año anterior. Como logramos eso fue que pudimos trasladarlos a tarifas y después, para no aburrir, también quiero decir, tuvimos un salto brutal en la calidad del servicio, en la velocidad de Internet, obtuvimos rankings mundiales elevados. Y la conectividad, ¿no? Llegar a pueblitos donde antes no llegaba y ese el es el Internet. aspecto quizá, sí, de las cosas más importantes. Yo tuviera que decir cuál fue la cosa más importante, diría el tema de la inclusión. Recuerdo que lo hablamos en entrevista en Universal, en Radio Universal, de que tú habías pretendido llegar a pueblitos a donde nunca había llegado Internet y por primera vez se llegó. Llegamos yo prefiero decir pueblos. Está bien, digo pueblito, pueblos no es peyorativo, del interior hablo de la rural cantidad de profundo, pobladores. A 110 pueblos del interior rural profundo, a 170 localidades, villas y ciudades del interior que no tenían fibra óptica, a barrios de Montevideo, más de 40 barrios de Montevideo, aquí a pocos metros de acá, Casa Valle, Cerro Norte, La Paloma, Santiago Vázquez, en Maldonado, La Capuera o Cerro Pelado. Es decir, los barrios periféricos, donde más se necesitaba, seguían con conexión de cobre y nosotros pudimos llevarle la fibra óptica a todos estos barrios. Entonces, esto para mí es más importante incluso que el 5G. Esto tiene que ver con un logro que se dio, y es que en el Uruguay desde el año pasado, del año 2022, todos los uruguayos, no importa de qué segmento socioeconómico pertenezcan, acceden a Internet por igual en este país. Y eso creo que habla mucho de un país que iguala para arriba, que iguala para arriba. Es decir, el tema de la marginalidad, ¿verdad? Es un tema que se discutió mucho en las elecciones. Nosotros, cuando nos tocó hacernos cargo de Antel, dijimos, bueno, ¿cómo abordamos este tema desde nuestro lugar? Bueno, la manera de abordarlo es tratar de hacer un acceso con equidad a los servicios de telecomunicaciones, no importa dónde vivas, no importa en qué categoría. Y la portabilidad numérica que se criticó. En la LUC. En la LUC se dijo que se iba a perder 30 millones o 300, no me acuerdo igual. Es un cero, más, menos, 300 millones por año. Sí, más o menos lo mismo, y que iba a perder clientes. Y bueno, eso es la predicción. Primera lectura, la más importante de todas. Cuando se proponen estas cosas, estas leyes, es para beneficio de la gente. La gente hoy está mejor que antes. Esa es la cosa más importante con la que tenemos que juzgar esto. La gente hoy tiene más libertad también. La gente tiene libertad para elegir, pero eso se queda traduce. Con el número y va a la empresa que elija. ¿Qué pasó a partir de la portabilidad? Se ofrecieron mejores planes, mejores financiaciones, mejores equipos, mejor tecnología, mejor velocidad y mejores precios. Por parte de todos los actores. ¿Y Antel cómo terminó? Si uno mira qué pasó en el primer año de la portabilidad, saca una foto, el último día del año 2022 y el último día, perdón, el primer día del año 2022 y el último día del año 2022, es decir, primeros 12 meses de la portabilidad, Antel creció, y se lo digo de memoria, porque es fácil el número, 111.444 nuevos servicios celulares. Es decir, creció más de 100.000 servicios y creció más que la competencia. O sea que todas aquellas profecías espantosas, catástrofes, hasta insinuaciones, diría yo, de sospecha de que se iba a entregar la empresa a los intereses privados y una cantidad de menciones hasta espurias, creo que la realidad de los hechos, de la gestión, que por eso creo que fue buena y se cerró una etapa, desmintieron absolutamente esa situación. Yo me voy a ir al precandidato y después abro el panel para que mis compañeros le pregunten. Ahora ya no está inhibido y puede opinar libremente sobre política. Es como que me sacaron un chaleco de fuerza. Sí, claro. El bozal, ¿no? El bozal. Está empezando a recorrer los pueblos de Uruguay, las ciudades, y a estar en contacto con la gente. ¿Qué es lo que cree que más le preocupa a los uruguayos hoy? A los uruguayos, hay uruguayos en distintos lugares y tienen distintas preocupaciones. La situación del litoral por el lado de la Argentina es distinta a las soluciones. Creo que a los uruguayos lo que más nos importa es la obsesión por la mejora de nuestra vida, nuestra calidad de vida, la búsqueda de la seguridad en cuanto al futuro en toda su dimensión, que va
particularmente en cuanto al trabajo, a la certeza del trabajo, a la calidad del trabajo, al crecimiento económico y la protección misma de la vida y de la salud. Es decir, el Uruguay está en una etapa en la que creo que se ha avanzado en una cantidad de indicadores que hacen a un progreso, ¿sí? Tenemos una economía que se ha mantenido creciendo, a pesar de todas las circunstancias adversas, archiconocidas, la pandemia, la sequía, la guerra de Ucrania, la debacle argentina que nos pegó. A pesar de estas circunstancias, el Uruguay tiene hoy una economía que siguió creciendo, una economía que controló la inflación, que quizá es de los aspectos más importantes para lo que se refiere a las economías de los trabajadores. El nivel de empleo está alto, el salario real está aumentando en forma incipiente, todos estos valores están por arriba de lo que era el inicio del gobierno, se ve una inversión brutal en infraestructura, el país con coraje político, o la coalición en realidad con coraje político, asumió algunas reformas que eran ineludibles para garantizar tranquilidad y viabilidad de futuro al país, como entiendo que son la reforma educativa y la reforma jubilatoria. Entonces, lo que siento que la preocupación de los uruguayos es cómo damos ese paso más, cómo podemos superar ese nivel de crecimiento de la economía, que aunque viene creciendo desde hace muchos años de una manera constante, no alcanza a tener ese crecimiento mayor que nos permita ubicarnos como un país ya desarrollado, ¿sí? Que haga punta a nivel mundial comparado con países de similares posibilidades, tamaño y características. Nadia. Gabriel, voy a tomar dos palabras de tu reflexión anterior. Equidad y libertad. Sí. Yo creo que vos representás como el palo más duro del vallismo, el espíritu más firme del vallismo. ¿Cómo se logra el del equilibrio? jorgismo, capaz, ¿no? Quizás, El jorgismo de Jorge quizás. Valle. ¿Cómo se logra ser equitativos e ir por ese progreso y esas libertades tan necesarias para el desarrollo mismo que tú mencionas, sin caer en lo que han sido, hemos tenido gobiernos que han sido como demasiado proteccionistas o asistencialistas o demasiado desarrollistas, por decirlo de alguna forma? Me parece que justamente las dos cosas se deben mirar con ese equilibrio. Es decir, el Estado no genera riqueza por sí mismo. No hay plan de creación de dinero imprimiendo billetes, ni hay planes platita. La riqueza, las posibilidades de crecimiento lo impulsa esa capacidad del individuo de emprender, de crear valor, de desarrollar ideas nuevas, de innovar. Y eso solamente se puede hacer en el campo de la mayor libertad posible para que el Estado no te asfixie, no pese sobre esa capacidad, ni te enriede en un exceso de burocracias y de regulaciones que te atan. Entonces, en el campo de la economía, necesariamente creemos en ese país abierto, atractivo para la inversión. Solamente con inversión vamos a darle trabajo a la gente. El Uruguay lo vio con la forestación y ahí es donde el principio de libertad, que además se debe aplicar a la economía, pero a lo social, a lo cultural, a todos los aspectos de la vida en sociedad, en tolerancia y en respeto, creo que es la única posibilidad de impulsar el crecimiento del país. Y la equidad se logra en la medida en que seamos capaces realmente de generar esa riqueza y esos valores. Es decir, el Estado lo necesitamos fuerte para poder precisamente intervenir cuando se trata de poner a uruguayos en igualdad de oportunidades, en lo que llamamos igualar para arriba. O sea, donde creo que el Estado tiene que ser fuerte es para poder aquellos uruguayos que están sumergidos en condiciones muchas veces después de algunas generaciones, poder ponerlos en igualdad de condiciones como las carreras de caballos, digamos, ¿no? En punto de partida de la gatera, en la misma línea de salida, que tengan las posibilidades de educación, que tengan las posibilidades de salud, que tengan las posibilidades de vivienda. Ahí, para esas cosas esenciales, necesitamos un Estado que esté presente. Y para las otras, liberemos el espíritu de superación y de progreso que tienen los individuos, las familias y las ganas de crecer. El mundo lo ha demostrado. Son los países que van por ese camino los que crecen y son los países que no van por ese camino los que no crecen, los que expulsan a sus ciudadanos.
Bueno, yo le quería preguntar, estamos prácticamente con un año de las elecciones nacionales, el papel de la coalición de gobierno. El otro día, la semana pasada, estuvo sentado acá en la mesa también otro precandidato del partido, como es el doctor Ojeda, y dijo, está bien, respetamos lo que es la coalición, pero el Partido Colorado, el Partido Nacional tiene que abrir un poco más el juego y no jugársela tan personal en determinados temas, tiene que abrir más la cancha. ¿Cuál es la oposición? Mire, yo creo que acá hubo una coalición que surgió hace casi 5 años, en función de una coincidencia que se dio en las propuestas y en las ideas, y que llevó a una confluencia por 5 años en la acción de gobierno. Se juntaron 5 partidos, bajo un liderazgo o varios liderazgos, algunos de ellos novedosos, y nos pusimos atrás y todos colaboramos con este gobierno. Me parece que esa coalición generó, como decíamos, una instancia hacia adelante, pero que ahora se requiere una etapa superadora. Exacto. Entonces yo creo que se trata de una nueva coalición, donde los actores y los líderes van a ser distintos y donde desde los partidos no es que haya que pedirle a los otros partidos que nos dejen espacio o liberarnos, sino que nosotros con nuestro liderazgo, con nuestras propuestas y con nuestras ideas, tenemos que lograr convencer a la ciudadanía en el marco de esa coalición que nosotros somos mejores, que nosotros nos merecemos la confianza, que nosotros tenemos un registro de experiencia y de haber hecho cosas que nos permiten poder ponernos al frente o tener mayor influencia en el marco de esa nueva coalición. Entonces yo creo que es una nueva coalición que va a surgir en función de las propuestas que nosotros hagamos, de los votos, en definitiva, que son los que mandan las adhesiones ciudadanas, y de los nuevos liderazgos que emerjan de la coalición. El espíritu de esta coalición va a permanecer en el próximo, es evidente. El tema es la forma, ¿no? Porque la calle ha tenido un modo de liderar la coalición que es lo que él ha dado en llamar pico a pico. Es decir, yo soy el interlocutor en común con todos los líderes. Y lo que piden, por ejemplo, Cabildo Abierto, por ejemplo, otros actores del Partido Colorado, es decir, no, sentémonos entre todos y charlemos entre todos. Todos somos gobierno, no vos sos gobierno. Creo que por ahí pasa el matiz. Bambino citaba la entrevista que tuvimos acá con Ojeda. Pues yo hoy publiqué en Montevideo Portal la entrevista con Tabaré Viera, otro que compite contigo en la interna. Andrés, si le puedes poner. Y él me decía, ahí lo vemos, que falta resolver temas fundamentales como la seguridad pública y el empleo. ¿Por qué recordé esta entrevista? Porque tú recién dijiste que el empleo ha crecido como cosa buena. Él entiende que el empleo es un punto flaco a corregir de este gobierno, así como la seguridad pública. ¿Coincidís en algo? Veo que en lo del empleo no, pero él es crítico de la gestión de seguridad pública de este gobierno. Yo coincido. Creo que a nivel de empleo estamos teniendo un nivel de empleo importante, pero creo también, y lo dije al principio, que la preocupación más importante de los uruguayos tiene que ver precisamente con las posibilidades de ese empleo hacia adelante, los nuevos empleos, las nuevas formas de hacer las cosas y cómo garantizamos especialmente oportunidades laborales para la gente joven en un cierta contexto... reconversión. Sí, yo laboral, vengo del mundo de la tecnología, estoy sintiendo las cosas que ocurren en el mundo, me tocó estar en un lugar privilegiado en ese sentido de observar, y creo que para el Uruguay no es una amenaza, sino que es una gran oportunidad los cambios que se están dando en la manera en que se hacen las cosas, especialmente para generarle a la gente más joven la posibilidad de desarrollar y buscar sus posibilidades en el país. A ver, no quiero volver atrás, pero cuando nosotros introdujimos el 5G con Antel, dijimos, yo no quiero hablar de tecnología, a mí no me importa el tema frío de los gigabytes por segundo, la hiperconectividad, a mí lo que me importa esto es como una herramienta, una palanca para que los uruguayos puedan encontrar aquí oportunidades de desarrollo. Un estudiante de la UTEC, un muchacho de la UTU, alguien que haga un curso de reconversión laboral, encuentre en el Uruguay las cosas que muchos tienen que ir a buscar afuera si no las tenemos. Entonces, para mí el tema del empleo es importante y lo enfoco del lado de las oportunidades que puede significar para el Uruguay la innovación, el cambio tecnológico y la atracción que el Uruguay puede significar de inversiones y de talento, porque tenemos
esas capacidades desarrolladas en el país. Y en materia de seguridad, Sí, creo que ¿te preocupa? todos los uruguayos creemos que hay mucho para hacer y hay mucho para dar. Y cuando digo todos los uruguayos, inicio una reflexión que me parece importante. Estamos yendo hacia una nueva elección. Creo que no hay ningún partido que no crea que el tema seguridad es un tema importante. Y creo que desde el punto de vista de la seguridad, en la medida que haya coincidencia, los partidos tenemos la obligación de encontrar entre todos acuerdos mínimos para resolver temas centrales que hacen la seguridad. Y nosotros creemos que el narcotráfico es precisamente el enemigo número uno en materia de afectación, no solamente de la seguridad, sino de evitar para el país cosas que nosotros no tenemos en el Uruguay, afortunadamente, pero que cuando uno observa la región advierte que estamos en la zona de riesgo. Es decir, no queremos un país donde un gobernante tenga que ir a votar con chaleco de fuerza, ni queremos un país que vea las cosas que están pasando en el puerto de Rosario, ahí a unos pocos metros del Uruguay. Sí. Entonces, si todos los uruguayos estamos de acuerdo, ¿por qué los partidos no somos capaces de generar mínimos acuerdos de fortalecimiento institucional? Porque cuando se habla del narcoestado, yo tuve experiencia internacional de trabajo en el sector privado en países donde eso existe, sí, que no es en México y en El Salvador, y la capacidad de corrosión de la calidad institucional y democrática y por supuesto de la violencia que tiene el narcotráfico es algo que no queremos para el Uruguay y estamos a tiempo. Y ya que menciona México, para no traer la escena al Uruguay, esta factura de la seguridad y del narco se la cobraron a Vicente Fox de un partido, a Calderón del mismo partido, a Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional y a López Obrador de Morena. O sea, la realidad del narco trasciende los más partidos. En vez de pasarnos facturas, si estamos de acuerdo... Política de Estado, pero... Y yo creo que de aquí a la elección, los partidos en cosas mínimas tendríamos que poder ponernos de acuerdo. ¿Todos, incluido el Frente Amplio? Y me parece que sí, No, porque, yo estoy de acuerdo, porque estamos en el mismo país y son los mismos ciudadanos de todos los partidos los que pueden llegar a padecer claro. O sea, es el enemigo público número uno de la seguridad, sin perjuicio que la seguridad nosotros no la vamos a abordar exclusivamente desde una visión de operativo táctico policial, que por supuesto que hay que dar los recursos y mejorar eso, pero creo que tenemos que hacer un abordaje bien global de la convivencia social, que es algo más que la seguridad. Bien. Es decir, la seguridad se ataca resolviendo otros temas que están pendientes. Las oportunidades. Sí, y las viviendas, por ejemplo, los asentamientos, por supuesto la educación, por supuesto la primera infancia. Es decir, me parece que una visión de ciertas políticas públicas en el área social sí son necesarias para lograr ese desarrollo que el país necesita y por supuesto también para resolver el tema de la seguridad. O sea, podemos discutir si los allanamientos nocturnos son o no son un instrumento, me parece muy bien, pero no alcanza con un solo instrumento, con una sola reforma. Tenemos que ir a un abordaje, me parece una visión general, holística de este asunto, y el tema del narco lo pongo en el centro, debería ser nuestro acuerdo nacional. Bien. Iván. Gabriel, supuestamente en el corto mediano plazo de la humanidad, se habla de que vamos a ir a un mundo de reducción laboral, de mayor cantidad de tiempo para lo que se llama el ocio, el entretenimiento, la cultura. Entonces, entendiendo por la cultura, algo así, una definición de de un antropólogo, no recuerdo ahora su apellido, que decía que la cultura es básicamente todo aquello que no es el conjunto de actividades que incluyen la sobrevivencia, las que tienen que ver con las necesidades básicas, lo más animal, el comer, la sexualidad, el alimento. ¿Qué papel? Porque esto en general, lo digo con toda sinceridad, yo en general veo, los políticos, los candidatos,
casi no mencionar la cultura como una necesidad, o cuando se la menciona es como un ítem que es como que decir, bueno, el agro, la educación, como un ítem más, como si eso no fuera algo fundamental que vertebrara lo más humano que tenemos, que en realidad, porque ¿cuál es la diferencia con una hiena, con un león? Si no es el desarrollo de la sensibilidad, de la empatía, del poder pensar, sentir, comulgar. ¿Qué lugar le ubicás tú o pensás que puede tener la cultura artística? No el entretenimiento, esa cosa que decía Lorca, la horrible cosa de matar el tiempo. No. Yo hablo de la cultura, el cine de arte, el teatro, la danza, la literatura, esa que vos decís, yo leí este libro y soy mejor, entiendo algo más de los otros. Yo creo que la gran transformación del Uruguay en realidad va a venir a partir del momento en que nosotros logremos efectivamente agitar las mentes y lograr cambiar las creencias prevalecientes en muchas de nuestras cabezas. Y creo que la lucha cultural seguramente sea la lucha más importante a dar en materia incluso hasta a nivel político. Es decir, por supuesto que hay que dar una batalla casi antigramsciana, y creo que es muy relevante. Es decir, el cambio de verdad del país y las posibilidades de su desarrollo me parece que se van a dar en la medida en que también se opere ese cambio cultural y que la gente adopte de alguna manera lo que yo creo que son este conjunto de creencias y de valores que hacen a la cultura, que es esta visión de una sociedad abierta, de un país en la que se exprese con libertad todo el mundo, un país de tolerancia, un país en armonía. O sea, para mí todos estos valores de los que hablábamos hace un rato referidos a la economía son válidos también en el campo de las actividades humanas y hacen a un país que se desarrolla. O sea que yo le doy una importancia bien importante a los temas culturales, pero a la cultura como concepto global, sí. Más allá de las expresiones culturales específicas de estas cosas, en las que naturalmente uno tiene la valoración propia de lo que claramente nadie pretende es apropiarse de la cultura en términos políticos, ¿verdad? Por suerte tengo una familia de artistas, estoy rodeado de hermanos músicos, hermanos pintores, así que aprecio, respeto y amo los aspectos de la vida cultural. Gabriel, hasta hace unos días estabas inhibido de hacer manifestaciones políticas y ahora ya no. Entonces me interesa conocer tu opinión a propósito de algunos casos de corrupción que han habido en este gobierno. Pensemos en el caso Astesiano, en el caso Marcet y todas sus derivaciones, ¿no? Hubo un descabezamiento importante allí en el gabinete y todavía se está investigando. Conocimos irregularidades en el caso de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. El caso Penades, que es una conducta personal, pero estamos hablando de un legislador de dilatada trayectoria. ¿Qué opiniones te merecen estos casos? La naturaleza de los casos es bien distinta en cada uno. O sea que yo no los agruparía en una cuestión que tenga que ver como que es algo como sistémico. Son conductas personales particulares en algunos casos, es una manzana podrida en otro. En algunos casos ni siquiera hay una comisión de un delito. En la cuestión vinculada al pasaporte de Marcet no ha habido ningún delito. Se ha demostrado que todo se hizo en lo que refiere al trámite de la expedición de ese pasaporte cumpliendo con las normativas y con la ley. Lo que hubo ahí es otra cosa. Sí, fue que por lo menos opacidad y todavía no tenemos claro cómo se dieron. Pero en el caso particular de la expedición lo que sí creo que hubo fue la asunción de responsabilidades políticas por parte de los jerarcas políticos, de los ministros y de los funcionarios. Y francamente, antes que eso ocurriera, cuando tuve que expresarme, yo lo hice. Me parecía que se debían asumir esas responsabilidades políticas. Lo expresé así y ocurrieron. Así que creo que son hechos políticos o hechos personales. No son hechos de corrupción todos ellos, quizá alguno, y tiene que ser probado judicialmente, lógicamente. Por lo tanto, me parece que la primera cosa
en un país en que funcionan las instituciones. Sí. Funciona la justicia, funcionan las responsabilidades políticas, Eso es lo se mejor de todo, asumen, quedó claro. y lo podemos discutir en un programa de televisión, Sí, sí. y se accede, y no se mete bajo la lápida o se esconde, o simplemente no se actúa, no se remueve a ningún funcionario o no renuncia a nadie, que lamentablemente fue algo que estuvimos acostumbrados durante mucho tiempo en el país. Nadia. Primero comentarle, Iván, que tu sector tiene una comisión de cultura, así que están trabajando en eso seguramente. Pero más allá de eso, Gabriel, como candidato, el Partido Colorado se tomó su tiempo y después afloraron toda esta cantidad de precandidatos. Germinó. Fue algo que se tomaron su tiempo y tuvo resultados. Vos mencionabas en alguna entrevista que te considerás una cara nueva para algunos ante otros políticos de gran trayectoria. Y también considero que tu actividad en el campo privado te ha dado como una fortaleza como para plantarte ante otros candidatos. ¿Cuáles crees que son tus capacidades o qué te distingue por encima de los otros candidatos para quienes que no te conocen y te podrían llegar a votar? Ahí son los votantes los que tienen que percibir las diferencias. Yo vengo a aportar. Siempre sentí la vocación del servicio público. De hecho, el presidente Lacalle a mí me convoca hace 3 años y pico para ocupar la presidencia de Antel, por fuera de los acuerdos políticos partidarios, por fuera de las designaciones de cuota política, sino en función de los antecedentes de la experiencia y sabiendo que tenía esta vocación. Me sentí llamado, dejé lo que estaba haciendo y asumí esa responsabilidad en aquel momento. Y siento ahora que, habiendo completado mi etapa en Antel, ante la disyuntiva que el Uruguay se enfrenta, que es bastante dramática, la elección del año que viene de vuelta tiene que ver si el país, en mi visión, retrocede o da un paso adelante. Creo que uno no puede ser neutro. Y estoy en una etapa de la vida donde vengo con esa experiencia en el sector público, donde ocupé cargos de responsabilidad en la actividad pública, hice gestión, lo hice también en el sector privado, lo hice en el país y fuera del país. Siempre estuve comprometido con mi partido, pienso en mis hijos, y entonces siento que ese es el diferencial que le puedo plantear. Las propuestas del sector de las que vengo, la creencia que el Partido Colorado efectivamente puede llevar adelante las acciones para mejorar la situación del Uruguay, y me siento que yo tengo capacidades y tengo experiencia y habilidades para poder ponerlas al servicio de este proyecto. Y me meto en la política para servir y no para servirme de ella. Vine a esta oportunidad de otro lado y por ese camino es que creo que he tenido la conducta personal, el manejo de la cuestión pública. Me ha tocado manejar una de las empresas más importantes del Estado en esta instancia. Creo que los resultados fueron buenos, se hizo con transparencia, con probidad. Y bueno, como dice el tango, se dio el juego de pileta y hay que echarse a nadar. Yo le voy a hacer una pregunta genérica. El Partido Colorado hoy por hoy en las encuestas está abajo y está en menos de la mitad de lo que realmente fueron los votos en la elección. ¿Qué es lo que considera que puede haber pasado y cómo se van a recuperar esos votos? Porque realmente la coalición en general creo que necesita un Partido Colorado fuerte, sea del partido que sea. Cuando digo del partido que sea, dentro de la coalición, obviamente no el Frente Amplio. El Frente Amplio lo que le sirve es que todo se reduzca a la mínima situación, obviamente. Pero ¿qué es lo que le pasó al Partido Colorado? Capaz que me dice, no creo en las encuestas, puede ser, pero algo pasó. ¿Y cuál pasó la crisis de 2002? Bueno, ¿y qué va a hacer el partido para revertir esos datos de la encuesta? Me parece que la respuesta es bastante sencilla en mi caso. Por eso estoy acá. Me parece que fundamentalmente lo que al Partido Colorado le falló, más allá del episodio histórico de la crisis del Sí. 2002, Actosa incluida. es una situación en la que de alguna manera no fuimos capaces de generar los liderazgos permanentes hacia adelante, y eso es parte de la dificultad. Y creo que ahí es donde, de alguna manera, se pide la volada para
para estar y suplir esa situación. Le agrego un detallecito antes que siga. Está bien lo de permanentes, porque los liderazgos, los líderes renovadores aparecieron. Primero Pedro Bordaberry y después Ernesto Talvi. El tema es que duraron poco. Sí. No se mantuvieron en el trillo. Sí, por distintas razones, cada uno en función de distintas circunstancias, de distintos momentos políticos. El hombre es el hombre y sus circunstancias, creo que decía Ortega. Sí. Ortega Gasset. Nosotros estamos aquí Qué grandes ahora hombres. y bueno, aquí ahora. Yo lo que siento es que efectivamente está esta percepción de un Partido Colorado debilitado, y nosotros creemos que el Partido Colorado puede jugar un rol bien importante si asume lo que siempre fue, ¿sí? El partido que cuestionó el estado de cosas en el país e impulsó cambios. Es decir, esa es de alguna manera la visión que a mí me enseñó por lo menos Jorge Valle, y que siempre sentí que era la esencia del Partido Colorado. Es decir, ese espíritu de cambio y de reforma, de cuestionar el estado de cosas y dar un paso hacia adelante. O sea, creo que con esa actitud, con la dirección correcta y con la velocidad correcta, porque me parece que otra cosa que nosotros tenemos que imprimirle a la acción del gobierno es la velocidad. Nosotros podemos, en función de lo que le planteemos a la gente, y si la gente siente que nosotros podemos encarnar esos valores, y especialmente no solamente anunciar y postular o decir lo que queremos hacer, sino que en función de lo que ha sido la actividad y la experiencia que uno tiene, demuestra que tiene la capacidad efectivamente de lograrlo. Porque acá no solamente es el qué, sino el cómo. Entonces me parece que eso es una valoración importante, en que quiero yo que la gente tenga la confianza y sienta que nosotros encarnamos esa posibilidad para la coalición, fundamentalmente desde el Partido Colorado. Y los colorados que ahora están en dudas y tienen 6 opciones para votar en la interna, ¿por qué deberían votar los Gurméndez? ¿Cuál es su diferencial? Bueno, me parece que es lo que estamos hablando. Nosotros tenemos una visión, una impronta y un énfasis y una visión de la economía, de lo que son las prioridades en materia del país, que son ese espacio, digamos, centrado en la esencia del principio de la libertad con equidad, como decía Nadia. Creo que tenemos la capacidad, efectivamente, y la experiencia para poder aportar a la acción del gobierno esa impronta. Tenemos muy buenos equipos, porque esto no se hace solo. Yo estoy muy contento, no solamente de las adhesiones políticas que hemos tenido en estos pocos 30 días, desde que salimos del cargo. Hemos recibido adhesiones de agrupaciones políticas con mucha gente joven que vienen... A ver, es el único sector del Partido Colorado que está recibiendo incorporaciones que provienen de otro lado, en términos políticos, y de vuelta caras frescas, caras renovadoras en nuestras agrupaciones, y después del punto de vista de lo que va a ser nuestra propuesta. Es decir, a mí me honra mucho, por ejemplo, poder sentir que yo tengo entre mis colaboradores al frente de lo que va a ser la propuesta económica al economista Julio de Brum, con todo un equipo muy robusto. A ver, fue el hombre que nos sacó de la crisis junto con otros y con Alfi mismo, desde el Banco Central. Es decir, contar con este equipo de economistas, con nosotros, acompañándonos en la propuesta del gobierno, también habla de capacidades que tenemos como proyecto político, o en otros temas, para hablar del agro, por ejemplo, Martín Aguirre Zavala, que es una persona que indudablemente conoce, es respetado, y un grupo de técnicos fantástico. O en temas sociales, el trabajo de Carmen Sanguinetti, que es una legisladora activa, estudiosa, profesional, que nos va a ayudar a poner en la agenda de reformas una cantidad de aspectos que tienen que ver. Y está nuestro profe Lagrota también, vamos a mandarle saludos. El profe Lagrota, sí, que ya veo que por ahí venía lo de la cultura, la Comisión de Cultura Ballista. Al profe Lagrota, por supuesto. Es muy bueno estar rodeado de gente que tiene estas capacidades, pero por encima de todo, que quiere al país, que tiene amor por el país desde esta sensibilidad que es la nuestra. Muy bien. Ingeniero Gabriel Gurméndez, precandidato del Partido Colorado, gracias por esta charla, Buscadores. Un gusto, muchas gracias. A las Gracias órdenes. a todos.